ir a votar para frenar a Milei. Como decíamos, bueno, hay una crisis en el gobierno con esta trama de corrupción que tiene a Karina en el centro, ahora con la aparición de nuevos audios, primero nuevos audios de Spagnolo, luego un audio nuevo de Karina y bueno, reuniones de urgencia, mucha preocupación en el gobierno y un entramado de corrupción que además cuenta con el agregado del cinismo, ¿no? de que este circuito de coimas, este circuito de malversación de fondos se dé justamente en las áreas más sensibles del Estado, esas áreas que tienen que ocuparse aquellos que más lo necesitan, ni que hablar de que todo esto viene acompañado de un relato, una narrativa del gobierno que se jacta de la crueldad, del ajuste, del vaciamiento y el achicamiento del Estado. Bueno, parece que se le pone un techo al presupuesto para determinadas áreas, se le pone un techo a las paritarias, a los salarios, a los ingresos de los trabajadores, pero parece que para las coimas, que para la corrupción, bueno, ahí no hubo este techo. De hecho, justamente lo que relata uno de los audios tiene que ver con el aumento en el porcentual de estas coimas que se cobraban. Pero nos parecía importante, más allá de toda esta cuestión, no perder de vista que por detrás o antes que toda esta trama de corrupción hay un problema de fondo, y que es el modelo económico, que es la forma en la que Javier Milei, en la que La Libertad Avanza gobierna en este país, decidiendo beneficiar a muy poquitos, y ahora lo vamos a profundizar un poco, mientras la gran mayoría, mientras el conjunto de las provincias y de los argentinos y argentinas se ven perjudicados, porque si no pareciera que es un problema puntual de alguno u otro personaje que se lo puede correr, que se lo puede distanciar. Y acá el problema central que tenemos con Javier Milei tiene que ver con su modelo económico, con su plan de gobierno y con los recursos que pasan desde del pueblo trabajador hacia los sectores más concentrados de la economía. Amén de que, más allá de que este problema de corrupción se lo puedan achacar a un funcionario u otro, la situación puntualmente con la figura de Karina Milei obviamente los preocupa de sobremanera por la centralidad que tiene en el armado político y en el gobierno. Pero yendo a la cuestión del modelo económico, un tema que venimos conversando mucho aquí en Pueblada y que es importante seguir remarcando, y que tiene que ver con este modelo de acumulación financiera, y con poder discutir, aparentemente no hay plata para algunas cosas, ver hasta dónde esto es así, porque de pronto aparecen otras erogaciones del Estado donde ahí parece que el problema del límite de dinero no es tal. Y les recomendamos, y vamos a traer unas reflexiones. La semana pasada hablábamos de un gráfico que había estado circulando mucho, donde se decía que solo en el mes de julio la capitalización de intereses de deuda había sido 5 veces mayor que lo gastado, lo invertido por el Estado en jubilaciones y pensiones. Y salió en la semana una nota que recomendamos de Germán Pinazo en Tiempo Argentino. Germán Pinazo, colega también
compañero de esta radio, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, lleva por título esta nota: Cositoto, Masterclass, Milei y el telar de la abundancia, y donde profundiza un poco, ¿no?, en esta cuestión de los intereses de deuda capitalizable, que básicamente son aquellos intereses de deuda que además son deudas de muy corto plazo, que se capitalizan mensualmente o en periodos muy cortos, y que una vez vencido el plazo en el cual esos intereses tenían que cobrarse, se renueva esa deuda, y eso que debía cobrarse como intereses pasa a ser parte de la nueva deuda. Es decir, si yo pido un préstamo de 100 pesos con una tasa de interés que hace que en un mes yo tenga que devolver 110 pesos, y en vez de pagar esos 110 pesos renuevo esa deuda, bueno, los intereses que me cobrarán en el mes siguiente se calculan no sobre los 100 pesos originales, sino sobre los 110. Esos 10 pesos de diferencia son los intereses capitalizables, y que esto se van aumentando, y que se va generando una bola de nieve donde cada vez son más, porque además se calculan sobre una base cada vez mayor. Ni que hablar además de que en un contexto de mucha debilidad política por parte de este gobierno nacional, eso genera también incertidumbre y presiones y tensiones dentro de ese mercado, y eso hace que los intereses que tenga que ofrecer el Estado nacional para que aquellos acreedores de estos títulos de deuda se queden, elijan renovar en vez de irse a retirar el capital más los intereses. Bueno, para persuadir a esos sectores de que se queden y sigan renovando, la oferta que se le hace es con tasas de interés mucho mayores. Todo esto, recordemos, solo a fin de que estos grandes montos de dinero se queden en moneda peso, y evitar que se vayan al dólar, y de esta forma tener relativamente controlada, relativamente pisada la inflación y el tipo de cambio. Ahora, recordemos también qué es lo que opinaba Milei cuando estaba en campaña, antes de gobernar, acerca de la deuda. No sé si recuerdan que decía que la deuda era una aberración, creo que decía que era impuesto futuro, porque justamente si hay algo que hace la deuda es ser una medida sumamente intervencionista por parte del Estado, porque que es todo lo contrario a lo que él pregona. Un gobernante decide no solo por el presente del pueblo al que gobierna, sino que le impone una serie de condiciones a las generaciones venideras. Y bueno, y esta capitalización de intereses que va creciendo mes a mes, y que se les va ofreciendo tasas cada vez más altas para que no se vayan y esas inversiones se vayan a dólar, y que es la forma que ha encontrado el gobierno para mantener pisada la inflación y la cotización de la moneda, son cada vez mayores, y en el mes de julio fueron de 14.000 millones de dólares la capitalización de intereses. 14.000 millones de dólares, que son 18,9 billones de pesos. Y en esta nota que citábamos de Germán Pinazo, nos cuenta que, por ejemplo, este monto es, como decíamos el sábado pasado, 5 veces lo gastado en el mes de julio en jubilaciones y pensiones, pero es además 10 veces, solo la capitalización de intereses de julio es 10 veces el aumento jubilatorio
para todo el periodo agosto hasta diciembre de este año que Milei vetó. 10 veces lo podría haber pagado con lo que se capitalizó de intereses en el mes de julio. O es 17 veces el bono previsional. O 15 veces todo el presupuesto anual. Son 15 años del presupuesto calculado en la ley de financiamiento universitario. Y por ejemplo, más tarde vamos a estar hablando también con compañeros de Bahía Blanca que están ahí disputando la elección. Bueno, lo que se capitalizó de intereses solo en el mes de julio es 94 veces lo previsto en la ley de emergencia de Bahía Blanca. Y es entre 4 y 7 veces el impacto presupuestario que hubiese tenido, medido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la emergencia en discapacidad. Todo esto, recordamos, solo en julio. Solo los intereses capitalizados en julio. Y esto no solo tiene implicancias gravísimas en el pueblo por las consecuencias del ajuste que venimos repasando sábado tras sábado y que ya bien conocemos, sino que derrumba además el relato del gobierno que hace alrededor del presunto superávit fiscal. Porque es un superávit fiscal que el gobierno anuncia con bombos y platillos, pero que está calculado sin contabilizar estos números en su balance. Si lo hiciera, si contase todo lo que se capitaliza de intereses de deuda, ese superávit del que tanto presumen, del que tanto se jactan, se transforma en déficit. Es un superávit mentiroso que se basa en justamente no solo no contabilizar estos intereses capitalizados de deuda, sino que además es un superávit que tiene también como pilar el no pagar las obligaciones que tiene el Estado. Recordemos, no le paga a las provincias. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, presentó hace unas semanas una denuncia frente a la Corte Suprema reclamando que el Estado Nacional le debe 12 billones de pesos. 12 billones de pesos. Solo lo que se capitalizó de intereses de deuda en el mes de julio, recordamos, son 18,9 billones de pesos. Entonces, el gobierno se jacta de un superávit, pero que lo calcula sin contar estos intereses de deuda que se capitalizan, sin pagar las obligaciones que tiene, obligaciones por ley, además no es que sea una cuestión de usos y costumbres, y que además alcanza ese superávit manejando discrecionalmente todos sus fondos, ya que recordemos, un gobierno sin presupuesto, no tuvo presupuesto en el 2024, no tiene presupuesto en el 2025, y de esta forma no realizan gastos, congelan partidas, pero que además son partidas que en algún momento van a tener que ejecutar, porque una de las cosas en las que más ajustan y de lo que más se jactan es de haber paralizado la obra pública, por ejemplo, y todas esas rutas que no son mantenidas, lo charlábamos también hace unas semanas, en algún momento se van a tener que hacer, porque si deja de haber rutas, no solo queda incomunicada la población, que quizás es lo primero en lo que uno puede pensar cuando piensa en el problema de las rutas, sino que las rutas son también parte central de la actividad económica del país. Si no hay ruta, los camiones no pueden transportar la producción de, por ejemplo, el campo. Entonces, gastos que se van a tener que realizar de todas formas, y que además se calcula que cuando se tengan que realizar van a tener un costo mucho mayor, porque está estudiado que es mucho más caro reparar una ruta que se rompió que realizar su mantenimiento. Entonces, para que todo esto no siga creciendo, no siga pasando, y de ahí el nombre de esto editorial, es que resulta importantísimo este 7 de septiembre, estamos a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, poder ponerle un freno a Milei.
Porque estos problemas de los que estamos hablando, además, son muy graves, pero hay que frenarlos porque si siguen creciendo no son solo un problema de Milei, son un problema del conjunto del pueblo y que compromete a muchas generaciones por delante. Son problemas de los que se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno y probablemente durante muchos años para adelante. Este gobierno que venía a quitar la bota del Estado de la cabeza de los argentinos está pisando cada vez más fuerte y se asegura además de pisar a las generaciones que vendrán después. Entonces es imprescindible ponerle un freno a esto y comenzar a construir una alternativa. Y así lo decía, lo comentábamos recién, que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, estuvo dando una charla abierta para la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo el día jueves, y así lo decía en esa actividad. Porque del agua venimos y al mar. Acá se juega todo. Este 7 de septiembre, primero hay que ganar, hay que consolidar esa victoria y después volver a ganar el 26 de octubre. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que haya que hacer para sostener la provincia de Buenos Aires, que es un montón, que es dificilísimo, que es muchísimo, pero hay que pensar no solo ya en la provincia de Buenos Aires, sino en un proyecto nuevo a nivel nacional. Les agradezco muchísimo, muchas gracias y mucha fuerza. Bueno, ahí el video, el resumen publicado, también lo pueden ver en las redes de la Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, porque eso es lo que está en juego este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, como primer paso para luego poner otro freno en octubre. Y depende de cada uno, de que en esta última semana convenzamos a quien haya que convencer de que no se quede en la casa y que sea protagonista de este momento histórico. Quienes estén en YouTube podrán ver una foto de Carmen, que es de este último jueves, de esta marcha 2472. Lo venimos comentando siempre, pasando los audios de Carmen en la plaza. Y en un ratito vamos a escucharla nuevamente en este último jueves, pero además de decir lo que vamos a escuchar en unos minutos, estuvo también durante toda la marcha, como se puede ver en la foto, y para quienes estén por radio les contamos, está Carmen ahí sentada en la carpa como todos los jueves y tiene a su lado una urna que dice Elecciones 2025, 7 de septiembre, provincia de Buenos Aires, porque es fundamental lo que está en juego el domingo que viene y todo el esfuerzo que hay que hacer esta última semana. Y todo esto que está en juego lo contaba también Axel Kicillof en un acto junto a actores de la salud. Vamos a escucharlo. Es la principal tarea de la militancia. Le tenemos que explicar a nuestro pueblo que la salud pública, la educación pública, la universidad pública, la seguridad pública, la obra pública, la industria nacional, la soberanía, son cosas que hay que defender en las urnas, son cosas que hay que ponerle el cuerpo, son cosas que hay que defender en la calle y que no es una tarea de determinado dirigente político, que eso se hace masivamente, que eso se hace democráticamente, y eso es lo que queremos demostrar el 7 de septiembre, que hay dos boletas, una la de Milei, que viene a destruir el Estado, los salarios, el bienestar, el trabajo argentino, la industria nacional, y otra la de Fuerza Patria, que viene a defender los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo, los derechos de la provincia, que viene a defender la cultura, la identidad bonaerense. Esa discusión la queremos dar en las urnas. Para ponerle este freno, para defender todo eso que está en juego, para dar esa discusión de la que hablaba Axel, hay que ir a votar. Hay que ir a votar, como viene diciendo Carmen, que la vamos a escuchar ahora. Y con esto cerramos esta editorial. La vamos a escuchar luego de escuchar también a Jerónimo Quinteros, uno de los chicos, uno de los pibes de la lista 10, el acostazo del
del Mariano Acosta, y bueno, vamos a escuchar sus palabras este jueves con este mensaje de que hay que ir a votar, este mensaje que Carmen viene repitiendo y que viene con lo que viene insistiendo, de que es importante que esta elección vayan todos a votar, es importante de que cada uno de nosotros vaya a votar, pero que además salgamos a convencer a nuestro vecino, vecina, amigo, amiga, familiar, lo que sea, que esté dudando, que no le guste lo que está pasando, pero bueno, que hay que ser protagonistas también de este momento histórico y de ponerle un freno a todo esto. Hay que ir a votar, hay que ir a elegir, para que no elijan por vos, para que no elijan por nosotros, para ponerle un freno a Milei y para construir un futuro distinto. Yo creo que el movimiento peronista está en una crisis de arriba, ¿no? Vemos cómo está dividido entre los dirigentes. Yo creo que cuando pasa esto, la base tiene que reconstruirse, y creo que la base somos la juventud. Y por eso, como juventud, tenemos que replantear estos modales que nos llevaron, modales tradicionales que nos llevaron a que Milei nos gobierne, modales tradicionales que nos llevaron a que en nuestro último gobierno sea un fracaso. Yo creo que la base de este nuevo peronismo, de este nuevo movimiento, tiene que ser el convergismo, el amor y el trabajo colectivo, ¿no? Tenemos que luchar de alguna manera para que esto no pase más. Y la mejor manera y la única manera de hacerlo es yendo a votar todos para sacar a este gobierno. Tanto ahora como después en octubre no tenemos que estar con eso, no, yo no voy a votar porque la política no me interesa. Eso no es así, la política es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que por favor les sigo pidiendo continuamente que no deje nadie de ir a votar para demostrarle a este gobierno que el que tiene la fuerza es el pueblo. Pero hace falta